ciclos termodinámicos. En esta parte de la materia lo que vamos a hacer es realizar una secuencia de procesos para llevar una sustancia a través de un conjunto de transformaciones que empiezan en un punto y terminan en el mismo punto. Un ciclo. Los ciclos termodinámicos más comunes que vamos a ver y que existen de manera general son máquinas térmicas, que lo llaman máquinas térmicas, un conjunto de ciclos que generalmente se utilizan para producir energía y mover máquinas, y ciclos de refrigeración, cuyo propósito central es enfriar, refrigerar sustancias de interés en algún proceso industrial, por ejemplo en una nevera. De hecho, yo les voy a hablar del ciclo de refrigeración de una nevera. Y las máquinas térmicas son los ciclos que se utilizan para producir trabajo y mover máquinas. Por ejemplo, el ciclo de Otto en un motor de un carro, o el ciclo Rankine en una máquina térmica de las plantas termoeléctricas. Por ahí nos vamos a ir. Hay una manera esquemática de representar los ciclos, que está basada en dos postulados, uno que se llama el postulado de Kelvin-Planck y el otro el postulado de Clausius, que son simplemente formalismos de las leyes de la termodinámica, pero aplicado al contexto de los ciclos. Voy a comenzar con el postulado de Kelvin-Planck. Dos personajes famosos, Kelvin, inglés, nació alrededor del siglo XIX, y Planck, alemán, creador de la mecánica cuántica y un gran estudioso de la termodinámica. El postulado de Kelvin-Planck lo que dice es algo como esto: es imposible construir una máquina térmica que transforme enteramente la energía suministrada a una sustancia trabajo una sustancia en trabajo. Es imposible construir una máquina térmica que transforme enteramente la energía suministrada a una cierta sustancia en trabajo mecánico. Lo que dice el postulado, y lo voy a expresar en una terminología general que se utiliza en esto, para hacerlo más claro, es que si usted tiene dos fuentes de calor, dos fuentes térmicas, que usualmente se pueden expresar como un bloque, o sea, si usted tiene un reservorio de calor, una fuente de calor a alta temperatura, que la vamos a expresar con un bloquecito, que está a una cierta temperatura T sub A, que quiero asociarla con alto,
a una alta temperatura. Usted tiene una fuente térmica a alta temperatura. El postulado lo que dice es que es imposible que usted extraiga calor. QSUA es la nomenclatura que voy a utilizar. Que extraiga calor de esa fuente que está a una temperatura TSUA, que extraiga una cierta cantidad de calor QSUA y efectúe un ciclo, que lo voy a significar con ese círculo. Es imposible que usted extraiga calor de una fuente alta y la transforme totalmente en trabajo. O sea que esto es imposible. Para significarlo mejor, es imposible que se extraiga una fuente de calor, que se extraiga calor de una fuente, se transfiera a un ciclo y se transforme totalmente en trabajo mecánico. Eso es imposible. Y dice, lo que es posible es que usted extraiga calor de una fuente que está a una temperatura alta, efectúe un trabajo, pero al mismo tiempo la naturaleza le exige a usted, o nos exige, que debe haber una transferencia de calor a una fuente de baja temperatura. Mejor dicho, yo no puedo convertir enteramente la energía calorífica en trabajo. Siempre hay una degradación de energía en forma de calor. Ese es el postulado. Cuando se efectúa un proceso cíclico, yo no puedo transformar enteramente todo el calor en trabajo, sino que hay una degradación que se lanza a los alrededores en forma de calor disipado, en forma de energía degradada. En otras palabras, en entropía general. Eso es lo que nos dice el postulado de Kelvin-Planck. Y él define la eficiencia de esa máquina como la eficiencia de esa máquina térmica como el trabajo neto que realiza la máquina a lo largo de la transformación cíclica sobre la energía que le suministro en forma de calor. QSUA. Esa es la definición de la eficiencia de una máquina térmica según la visión de Kelvin-Planck. Ahorita nos detendremos un poquito a mostrar un ejemplo, pero voy a mencionarles otro postulado. La eficiencia de la máquina térmica es igual al trabajo neto sobre el calor suministrado por la fuente térmica a las temperaturas altas que tengo. En un ciclo pueden haber varias fuentes de suministro de calor. Voy a borrar esto. El otro postulado es el postulado de Clausius. Clausius también fue un investigador alemán. Él fue el que anunció el concepto de entropía, por allá también en el siglo XIX. Y este postulado se utiliza más que todo en las máquinas de refrigeración. Recordando que Kelvin-Planck se utiliza más que todo en las máquinas térmicas. Este es en las máquinas de refrigeración. Y lo que dice es esencialmente que es imposible extraer calor o enfriar un cuerpo
extraer el calor de un cuerpo sin introducir trabajo. Volviendo a la idea, lo que dice el ciclo es que si yo tengo un cuerpo a una cierta temperatura T sub B, es imposible que yo extraiga calor Q sub B y lo lance a una fuente T sub A sin realizar trabajo. Es imposible eso, que yo extraiga calor de un cierto cuerpo que está a una baja temperatura y lo lance a un cuerpo más caliente sin utilizar trabajo. Lo que es posible, según él, según este principio, es que yo extraiga calor de una fuente a T sub B, efectúe un proceso cíclico, lance calor a una fuente que está a T sub A, pero realizando trabajo sobre él. Mejor dicho, yo no puedo enfriar una nevera si no hay compresor. Para yo poder enfriar los alimentos y lanzar ese calor en las rejillas de enfriamiento que están detrás de la nevera, yo necesito un compresor que me haga eso para poder enfriar los alimentos. Ese es el ciclo, una visión del postulado de Clausius. Se utiliza fundamentalmente en las máquinas de refrigeración. Yo no puedo refrigerar una sustancia o enfriarla y lanzarle ese calor que le extraigo a los alrededores si no hago trabajo sobre ese sistema. Esas son dos versiones generales de los ciclos que vamos a estudiar nosotros acá. Esto voy a mostrarles ahorita para continuar el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente que existe en la naturaleza y que Carnot también lo propone por allá en el año 1824. Carnot fue un ingeniero militar francés que en esa época propuso este ciclo que para mí es como una especie de iluminación. Debió haber estado en un estado mental extraordinario para poder intuir este ciclo. De hecho, hay muchas anécdotas sobre esto. Algunos dicen que lo soñó y además de ser lo escribió. El ciclo de Carnot y aquí lo vamos a ejemplificar en términos, primero que nada, de un gas ideal para hacerlo más simple de la máquina, para que ustedes vean más o menos cuál es la idea, mientras que el ciclo Rankine yo lo voy a aplicar al agua y el ciclo de refrigeración a una nevera con freón. Pero acá, para mostrar las ideas centrales, voy a manejar la máquina con un gas ideal. Puedo utilizar cualquier sustancia que la eficiencia del ciclo es la misma, no depende de lo que haya allí. Entonces, en un diagrama PV, presión volumen, Carnot construye su ciclo utilizando dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos. Como vamos a hacer eso, yo voy a recordarles a ustedes el mapa de las adiabáticas e isotermas que hicimos hace como unos 3 semanas atrás, para poder ver el ciclo acá. Las adiabáticas, las isotermas, les dije,
por allá, cuando hablamos de esto, son hipérboles de primer orden para un gas ideal. Mientras que las adiabáticas son hipérboles de orden mayor que 1. O sea que los procesos adiabáticos van sobre líneas que tienen más o menos estas tendencias. Lo que Carnot propone es, dice, para construir su ciclo, él propone, vamos a comenzar para fijar ideas con un gas ideal que lo tenemos o en un cilindro con un pistón o en una corriente continua estacionaria sin acumulación. Las dos deducciones dan lo mismo. Voy a simplificarlo con un cilindro, con un pistón, y en algún momento veremos cómo lo podemos hacer bajo la otra visión. Pero supongamos que yo tengo el gas ideal en un cilindro con un pistón. En una cierta condición 1, que está a una presión P1 y una temperatura T1. Aquí vamos a tener un conjunto de pesas. Vamos a efectuar las transformaciones de manera reversible porque es más fácil para trabajar, pero yo puedo hacerla con cualquier transformación, no solamente con un gas, sino hasta con un hierro, si fuera posible, fundido, lo que sea, o como esté, que eso me va a dar igualito la eficiencia y las características generales del ciclo. Pero voy a simplificar manejando esto con un gas ideal, porque es la misma idea que lo pudiera hacer para otro. Entonces, vamos a suponer que yo tengo el gas ideal en esa máquina ya, en esta posición del punto 1. Aquí está el punto 1. Carnot lo que dice es, haga una expansión isotérmica y lleve el gas hasta un punto 2. Entonces, la primera etapa del ciclo de Carnot es irse sobre la isoterma de manera reversible hasta un punto 2. O sea, si lo simulamos acá, llevo el ciclo, lo expando, hago una expansión isotérmica, quito un poco de pesas de acá y hago una expansión isotérmica hasta un cierto punto 2, donde hay una presión 2 y hay una temperatura T2. ¿Qué representa este punto aquí? Luego él dice, ustedes se podrán imaginar, ahorita quisiera formularles algo, que para yo hacer este proceso, este cilindro tiene que estar en un recipiente termostatado para poder mantenerlo isotérmico. ¿Se puede imaginar eso? Luego dice, haga ahora una expansión adiabática. Siga expandiendo el gas, pero adiabáticamente. O sea, váyase a lo largo de esta línea verde que está aquí. A lo largo de una adiabática hasta alcanzar el punto 3. Bueno, en ese momento lo que hago yo es que este gas que está aquí le pongo un aislamiento térmico. Vayan siguiendo la secuencia mental de lo que vamos haciendo. Entonces lo llevo y lo sigo expandiendo un poco más. Pero aquí lo voy a hacer adiabáticamente. Siguiendo la idea anterior, aquí lo que hago es sacar el cilindro del recipiente donde lo tengo termostatado y lo aíslo con un aislante térmico, de tal manera de llevarlo adiabático. Y prosigue. Ahora haga una compresión isotérmica. Quiero llevarlo al punto 1. ¿Cómo lo llevo? Carnot dice, bueno, haga una compresión isotérmica hasta alcanzar el punto 4. Donde está la adiabática que pasa por el punto 1. Con el fin, hago una compresión adiabática, isotérmica, y luego
al llegar al punto 4, donde está pasando la diabática que pasaba originalmente por el punto 1, en ese momento allí a través de esa otra línea verde, hago otra compresión, pero adiabática. Una compresión isotérmica seguida de una diabática, para alcanzar el punto original. Entonces acá, la segunda etapa, la tercera, para llevarlo al punto 3, acá lo que hago es comprimirlo adiabáticamente. Comprimir, compresión adiabática. P3. Y lo llevo hasta el punto 4, que está allá. Entonces, si lo comprimo, bajo un poco el pistón. O sea que de aquí nuevamente le quito el aislante térmico y lo meto en el baño termostatado y hago la compresión isotérmica y luego hago la compresión adiabática. O sea, aquí le vuelvo a poner el aislante térmico para llevarlo hasta el punto 1. Este es el punto 4. No, debo llegar al punto 1. De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. O para poder llegar al mismo punto inicial. Acá es P4 y acá es P4. Ese sería el esquema del ciclo de Carnot. También lo puedo hacer en una tubería continua y estacionaria, que se la voy a mostrar aquí arriba. Ahora podemos cambiar eso por turbinas y compresores. Esta expansión isotérmica la transformo en una turbina isotérmica. Esta expansión adiabática la transformo en una turbina adiabática. Esta compresión isotérmica la transformo en un compresor isotérmico. Y esta la transformo en un compresor adiabático. Entonces tengo en cilindros pistones, pero hago